ustedes, sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Expresión Política a través de las pantallas de Giro Visual Televisión. Quedan muy pocos días ya para el 19 de noviembre, día de elecciones parlamentarias y presidenciales. Y acá en nuestra mesa nos acompaña el candidato a diputado por el Distrito 7 del Partido Socialista, ex ministro de Gobierno de la presidenta Bachelet, Marcelo Díaz. ¿Cómo está, Marcelo? Bienvenido. Muy bien, muy contento, muchas gracias por estar nuevamente en este canal, en este programa de Expresión Política. Muchas gracias. Bueno, y se nos olvidó decir que también fue diputado, así que también estábamos conversando previamente que conoce muchos parlamentarios, tanto diputados como senadores, con quien le tocó trabajar mucho tiempo en muchos proyectos que hoy son ley. Así es. Como por ejemplo los fondos espejo del Transantiago. Así es, efectivamente, que fue una lucha que dimos, quienes éramos parlamentarios de regiones distintas a la metropolitana, para poder conseguir que los recursos que se inyectaban al Transantiago equivalentemente se inyectaran también al sistema de transporte público en regiones. Y me acuerdo de aliados que tuvimos en esa época. Por cierto, Francisco Chaguán, con quien ingresamos junto a la Cámara de Diputados, el senador Alfonso Urresti de la región de Los Ríos, Isabel Allende, que era diputada también en aquella ocasión, que fue también aliada en estos temas. En fin, Andrea Molina, diputada por la región hoy día y candidata a senadora. Es decir, hicimos un esfuerzo importante que, fíjate, es bien relevante hoy día para los desafíos que tiene la región. Porque lo que ocurrió con el Transantiago es que ese esfuerzo para modernizar el transporte público paralizó, por miedo a cometer los mismos errores, otros trabajos de modernización del transporte público en el resto de las regiones. Valparaíso no es la excepción. Aquí tenemos un problema, que las calles no pueden crecer mucho, la población sí está creciendo, y está creciendo el transporte, o está creciendo el parque vehicular, y se saturan, ya no solamente en la temporada de verano, que es un calvario, sino que también durante el resto del año. Por lo mismo es que debiésemos retomar, ya que planteamos el tema del Transantiago, la modernización del transporte público, pero hacerlo de un modo distinto, más dialogado, más conversado, más pausado, quizás con etapas, no con un Big Bang, no de un día para el otro, claro, como ocurrió en la región metropolitana, pero es urgente, porque si no lo hacemos, la calidad de vida se va a deteriorar mucho. Te pongo un segundo dato. Yo respaldo la idea de que el transporte del adulto mayor esté subsidiado, tenga una tarifa rebajada. Creo que se han planteado dos vías. Una, que la licitación del transporte público se incorpore la tarifa rebajada, me parece bien. Pero también, en algunos casos, es posible usar los recursos del fondo espejo del Transantiago para subsidiar la tarifa del adulto mayor. Eso se hace, por ejemplo, con el transporte escolar. O sea, tenemos herramientas para que podamos concretar luego esto que parece ser una aspiración que todos compartimos, que es que en nuestra región los adultos mayores puedan contar con un beneficio por la vía de un pasaje más barato, claro, que el común en el transporte público. Claro, por supuesto, considerando que a ellos les falta un poco más el dinero con la compra de remedios, exámenes médicos, y además que con la edad que tienen, aparte de hacer sus trámites, también tienen derecho a salir a pasear, ir a dar una vuelta para no quedarse en la casa. Muchos de ellos están solos, por lo tanto es importante que puedan tener un subsidio para el transporte. Y si además pensamos que esta es la región con el mayor número de adultos mayores del país, aquí sobre el 18% de la población de la región son adultos mayores, el Tao, el Quisco, Algarrobo se han convertido más en lugares de residencia definitiva de adultos mayores que, buscando calidad de vida, se desplazan a vivir acá y por tanto empiezan a surgir otros temas. El transporte es uno, la seguridad es otro, el acceso a la salud, y de ahí algo vamos a decir respecto del evento del Tao, pero también, una vez más, el tema de las pensiones. Y yo te quiero decir que creo que en los últimos debates presidenciales, ya que estamos a tan pocos días de la elección presidencial, es bueno que vayamos transparentando la posición de cada uno. Yo creo que nosotros tenemos que decirle a los chilenos que el objetivo es que la pensión mínima sea igual al sueldo mínimo, es decir, del orden de los 276.000 pesos, porque yo me he encontrado con realidades dramáticas, mujeres viudas que viven con pensiones de 55.000 pesos al mes. Y digamos las cosas, sobreviven, porque la verdad es que vivir con 55.000 pesos al mes es simplemente imposible. Y ahí creo que hay un objetivo bien importante, y tenemos que decirle a los chilenos que estamos en condiciones de cumplir ese objetivo, que nadie debiese tener en Chile una pensión inferior al sueldo mínimo. A lo mejor no va a ser de la noche a la mañana, va a ser un proceso, claro, pero fijemos el objetivo. Pero ¿qué se necesita, Marcelo, para poder lograr esto? Porque una cosa es los proyectos de ley, las propuestas, que el presidente o la presidenta que le toque asumir este mes de diciembre, enero, ¿cuándo fue? Marzo del 2018. Marzo, perdón, probablemente por ahí los primeros días de marzo, tenga la voluntad de enviar con urgencia el proyecto. Pero para la votación, ¿qué es importante? Es que el proyecto ya está en el Congreso. Ya, ¿y qué es importante? Primero, que tengamos mayoría, que seamos mayoría aquellos que creemos que el modelo de la AFP
ha fracasado, que no está en condiciones de asegurarle a los chilenos una buena pensión. Pero fíjate todos que, están de acuerdo con eso. No todos, porque el último debate presidencial o la última entrevista que le hicieron por ejemplo, a Sebastián Piñera en Televisión Nacional, dijo que le preguntaron, ¿más AFP o no AFP? Y él dijo, más AFP pero con regulaciones. O sea, él es partidario, y lo dijo con franqueza, yo valoro que sea así, ¿no? Claro, que diga la verdad. Va a poder saber. Exacto, si, pero él cree si que las AFP lo que requiere es una manita de gato. Y nosotros pensamos que el modelo fracasó. Y que lo que se requiere es avanzar a un sistema mixto, de carácter solidario, en el que los empresarios también pongan plata, pero que eso vaya a un fondo común que permita repartir solidariamente para corregir las bajas pensiones. Pero eso quiere decir que en la eventualidad de que Sebastián Piñera sea presidente de la República y tenga mayoría en el Congreso, va a ser justamente lo que está prometiendo. ¿Qué pasa si en el Congreso... Yo no creo que en el Congreso ningún presidente que sea electo en las próximas elecciones va a tener mayoría. Ni siquiera Guille, por ejemplo, ninguno. Que va a pasar a la segunda vuelta. Yo creo que va a haber un parlamento más fragmentado, que nadie va a tener por sí solo los votos para hacer esta reforma. Por lo tanto, va a estar bien peleado, entonces. Exacto. Por lo mismo le digo con claridad a la gente que nos está viendo, si yo soy diputado, yo voy a votar a favor de un sistema de jubilación solidario. Voy a votar a favor del fin del modelo de la AFP, porque creo que esto está, primero, asegurándole a jubilados de hoy día morir con pensiones miserables, y a todos los que en el futuro van a jubilar con pensiones insuficientes. Y además considerar que Chile se está volviendo un país anciano, porque las parejas no están teniendo hijos o están teniendo hijos tardíamente, y otros simplemente no. Y porque vivimos mucho más. Entonces, cuando uno ve, mira, yo estoy en la AFP Capital. Cuando yo veo en las noticias que un alto ejecutivo de la AFP Capital va con funcionarios de la AFP al Caribe y se toman el whisky con botella y se gastan 80 millones de pesos en eso, lo que yo pienso es que esas utilidades provienen de mis ahorros. Por lo tanto, usted le financió el viaje. Yo le financio eso, claro, porque si a ellos les da para administrar nuestros recursos, nuestros fondos, pero más para pagarse esos carretes de 80 millones de pesos, que digamos las cosas como son, Rose, no debe ser ni el primero ni el único de esa AFP, ni de ninguna de las otras AFP. Y creo que hay que investigarlo, porque ellos no trabajan con madera, con cobre, no son creadores de nadie. Ellos administran nuestros fondos, que por ley estamos obligados a entregarle. Entonces, si tienen la capacidad de generar tanta utilidad como para pagarse una farra de 80 millones de pesos en el Caribe para altos ejecutivos de la empresa, entonces quiere decir que no están administrando bien nuestros fondos. Así es. Esa es la verdad. Entonces, conmigo como diputado, sepan que yo con la AFP ni a misa. Porque creo que es un sistema que está empobreciendo a nuestra tercera edad, está castigando una vida de esfuerzo con pensiones miserables. Tampoco. Y la fiscalización es precaria. Entonces el modelo fracasó, y aquí hay que decirlo con franqueza. Ahí tienen un tema que es tremendamente importante para todos nuestros adultos mayores, que se suma al tema de la movilidad, que se suma al tema del pasaje rebajado, que se suma a la necesidad, por ejemplo, de apoyarlos mucho más en los viajes de tercera edad, todas estas otras cosas que hace el Estado de Chile propia y los gobiernos propias de un país que envejece, como tú bien dices, pero el corazón de la gran demanda de los adultos mayores tiene que ver con pensiones y tiene que ver con salud. Así es. Y hablando de salud, estuvo la ministra Carmen Castillo acá en la comuna del Tabo, pero también en Cartagena, en el sector de San Sebastián. En San Sebastián inaugurando un SESCOF, pero en el Tabo entregando las llaves al alcalde Emilio Jorquera para por supuesto dar entrega probablemente en 60 días más de este edificio, que es una reposición. Así es. Son cerca de 2.600 millones de pesos con recursos del gobierno regional y también del Ministerio de Salud, un centro de salud familiar que se necesitaba. Así es. Yo fui ayer a visitar a la ministra Santiago con dirigentes de Valparaíso y advertí que no iba a poder estar porque a la misma hora estaba la ministra de Vivienda en San Antonio y estaba comprometido, pero creo que es una tremenda noticia para el Tabo, que solo es posible porque el gobierno decidió, gobierno nacional y regional, que finalmente es lo mismo, financiar eso. Se piden allá. Exactamente, financiar la construcción de un nuevo consultorio para el Tabo, que es como se merece el Tabo y como deben tener progresivamente cada una de las comunas de la región, porque eso es progreso, así el país avanza. Y yo quiero decir que este es probablemente de los proyectos más emblemáticos, el área de salud, de la Presidenta de la República, de mi Presidenta, porque ella fue ministra de Salud, pero además doctora, y sabe que el acceso a la salud debe ser probablemente de las cuestiones más esenciales que demanda un ciudadano. Así que yo me alegro mucho por el Tabo, lo conversábamos antes de salir al aire, es un consultorio que hasta ascensor tiene, o sea que viene con todos los implementos que requiere un consultorio, moderno, es muy moderno, y ahora lo que hay que asegurarse es que funcione como relojito, que
puedan disponer de la capacidad y de la calidad de atención que merecen todos los tabinos, todas las tabinas, pero sobre todo que se sume a la red que tenemos que construir con el nuevo hospital de San Antonio, con ojalá una propuesta que yo tengo de que el ex hospital o el antiguo hospital de San Antonio, cuando se desocupe, se convierta en un gran centro de especialidades médicas para la provincia de San Antonio, y que también, como parte de las prioridades, sigamos avanzando. Este gobierno, el gobierno de mi presidenta, va a terminar el periodo habiendo formado más de 4.000 especialistas médicos. Sigue siendo insuficiente, pero vamos en la línea correcta, porque ahora lo que se trata es que los pacientes vayan al consultorio y haya gente que lo atienda. Y esto a pesar de la tardía construcción del hospital Claudio Vicuña. Así es, yo lo hablé ayer, lo hablé exactamente. Ese es un retraso lamentable, que nos duele a todos. Yo lo hablé ayer con la ministra y estamos, no sé si cruzando los dedos, pero esperando la toma de razón por parte de la Contraloría. Estuve la semana reunido con el jefe del hospital, del proyecto de un nuevo hospital, pero ya sabemos que es una cuestión de plazo y que el hospital va, como está construyéndose el nuevo hospital Frique en Viña, pero en San Antonio es clave, porque yo lo he dicho en otras ocasiones que hemos estado acá, San Antonio tiene el mayor número de decesos en la región de personas en lista de espera. Pero además porque cuando alguien no es capaz de resolver aquí su afección de salud, tiene que desplazarse a Viña, Valparaíso, a Santiago, y eso significa costos, molestias, tiempos, y este hospital nuevo viene además con nuevas especialidades. Por ejemplo, tiene geriatría, que no había en el hospital, que no hay hoy día en el hospital, pero no viene con oncología. Entonces la próxima batalla es para que tenga más especialidades médicas, que es lo que yo digo. El primer paso es el nuevo hospital, pero inmediatamente viene el siguiente desafío, más especialidades médicas. En lo posible, lo que nosotros tenemos que lograr en un tiempo razonable es que San Antonio sea capaz de satisfacer en un 90, un 80-90% sus necesidades médicas, cosa que sean casos excepcionales, aquellos que deban recurrir a otros centros de referencia en la región. Exactamente. Y lo mismo tendremos que hacer también fíjate que en Valparaíso yo he venido planteando que sería bueno que el ex hospital naval se lo entreguen al sistema público, como ocurrió en la región metropolitana con el antiguo hospital militar, para constituir ahí un centro de referencia regional para adulto mayor, para Valparaíso, pero también para la región de Valparaíso. Considerando que están las instalaciones, ¿no? Está la instalación. Algunos dicen que no sirve. Bueno, mire, esto se dijo lo mismo en Santiago, cuando el gobierno le pidió al ejército que devolviera el hospital militar. Y al final se reacondicionó y hoy día un hospital que se llama, creo, Hospital Metropolitano, y aumentó el número de camas públicas para la ciudad de Santiago y para la región metropolitana. Y los alrededores, claro. Exactamente. Y aquí hay que hacer lo mismo. Así que yo me alegro mucho de esta buena noticia para la gente del Tao. Bueno, y a raíz de las atenciones médicas, ¿cuál es su opinión respecto al caso Sename que se está investigando por parte del MinSal de Daniela Vergara, que la red Salud UC no la recibiera para un trasplante de corazón? Y justamente, aparte de eso, las redes sociales han criticado este hospital porque dicen es el hospital que más apendicitis hace, dice irónicamente, lo dicen, ¿cierto? Pero están a veces por o no por la vida, pero no reciben a una niña que es vulnerable. Sí, dicen apendicitis refiriéndose a los abortos encubiertos. Sí, claro. Mire, yo no conozco 100% el caso, sé lo que ha aparecido en las noticias. Ayer pude cruzar un par de palabras con la ministra en esta reunión que tuvimos con ella en Santiago. Creo que es bueno evitar politizar esto, que no se convierta en una herramienta de ataques políticos, porque es el dolor de una familia, ¿no? Yo creo que aquí hay que hacer las investigaciones que corresponda, ver si efectivamente hubo una denegación de asistencia médica, porque si es así, estamos frente a un hecho de la mayor gravedad que requiere no solamente sanciones a la institución, sino que eventualmente denuncias por eventuales delitos. Y que definitivamente con esto también da otro punto más para entender que el Sename hay que rearmarlo. Sin duda, no, de eso no cabe ninguna duda. El Sename, como está, no tiene ninguna capacidad de ocuparse de la realidad de los niños más vulnerables de Chile. Eso es una conclusión definitiva. Separar los centros. Separarlo es lo que hay que hacer, por supuesto. Eso yo lo vengo diciendo desde el 2007, cuando fui diputado, voté en contra de la ley de responsabilidad penal adolescente, de su entrada en vigor, porque lo dije en la sala, están las actas. Mientras el Sename sea la misma institución que se hace cargo de menores en situación de vulnerabilidad y también la que se hace cargo de menores que infringen la ley penal, no va a ser capaz de hacer bien la pega. Eso lo dije hace exactamente 10 años en la sala de la Cámara de Diputados. 10 años después, los 7 que votamos en contra teníamos la razón, el resto estaba equivocado. Esa es la verdad de las cosas. Es duro que lo diga uno, pero es así, y ahí están las actas para comprobarlo.
el Sename no sirve, no es posible que la institución que tiene que hacer de auxiliar de la justicia, sacando a menores de la sociedad para rehabilitarlos porque cometieron delitos que están penados por la ley, aunque sea una ley especial, la ley que se aplica a los menores de edad cuando cometen delitos, sea la misma que tiene que hacerse cargo de un joven en situación de calle, de un niño en situación de calle, de un menor maltratado, de un menor víctima de abuso. No se puede. En segundo lugar, con los recursos que tiene, no tiene la capacidad para hacerlo. Entonces, aquí, de verdad, si nos interesan los niños, primero hay que aprobar, y esto es un llamado al Congreso, a que apruebe rápido el proyecto que envió la Presidenta para separar el Sename en dos. Y segundo, que la ley de presupuesto le entregue los recursos que corresponden. Y si me permite, quiero decir algo grave que pasó hace un par de días. Yo he estado muchas veces acá y siempre he dicho que yo voy al Congreso, entre otras cosas, o quiero ser diputado para defender la obra de este gobierno, en especial la gratuidad de la educación superior, porque no está asegurada. Quiero decirle a los vecinos que están escuchando que hace un par de días se votó en la subcomisión mixta del Congreso el proyecto de presupuesto que contemplaba aumentar la gratuidad del 50% al 60% de alumnos. Eso quiere decir ayudar a familias en cuyas casas los ingresos totales de la familia, papá, mamá, alguien más que pueda trabajar, no superan los 600.000 pesos. Nadie podría decir que una familia donde los ingresos son de 600.000 pesos está en condiciones de financiar la educación superior de sus hijos. Por tanto, es razonable que tengan derecho a la gratuidad. Quiero decirle que la derecha votó en contra. Que la derecha votó en contra de aumentar la gratuidad al 60%. Y que todavía no se resuelve definitivamente, y es parte de lo que los parlamentarios van a tener que votar probablemente, lamentablemente, después de la elección. Por tanto, no vamos a ver cómo va a votar cada uno de los diputados que hoy día está, si va a votar a favor o no de que la gratuidad aumente al 60%. Claro. Por eso es importante transparentar, Así ¿cierto? Es. Como bien dice usted, es importante decir que yo hice tal cosa cuando fui diputado, Así es. Porque es la forma de votar y que a veces no tiene mucho que ver con el partido político. Y con el discurso, y claro, después se dice, entonces yo quiero decir a los vecinos que si yo soy diputado, sepan que yo voy a votar porque la gratuidad sea universal, es decir, que ningún joven tenga que mirar la billetera de su papá o la cartera de su mamá, saber si tienen plata para pagarle los estudios, porque la educación debe ser un derecho. Porque de esa manera entonces no existiría la oportunidad. Exactamente. Bueno, usted nos decía al principio que estuvo con la ministra Paulina Zabal en la entrega de viviendas de un conjunto habitacional en Altos de Bellavista, en San Antonio. Así es. Y es una noticia importante, una buena noticia justamente para las familias que esperan, ¿cierto?, una vivienda para poder vivir solos. Muchos de ellos arriendan o viven con los familiares, a veces con la suegra, el suegro. Así es. Y se torna complicado, ¿cierto?, porque viven muy apretados. Pero también es una realidad que se vive en distintos lugares del Distrito 7 en donde no hay espacio para construir viviendas sociales. Mira, la acompañé en dos actividades. La primera fue en Altos de Bellavista, que se llama hoy día Portal del Sol. Que yo diría que es un proyecto maravilloso. Primero porque la ministra contaba ahí que se trataba de una fórmula inventada por la presidenta, cuando se dio cuenta que tenía mucha gente con subsidios asignados, pero no había proyecto asociado, o sea, tenía el papelito. Se van a acordar muchos vecinos. ¿Y dónde lo cobraba? ¿Y dónde cambio mi casa? Y además tienen tiempo también, exactamente. ¿No? Entonces, se buscó una fórmula y se creó este programa que se llama de integración social y territorial. Y son unos departamentos maravillosos, que mezclan en sectores al interior de la ciudad, no en los márgenes. Como durante muchos años se construyeron poblaciones donde se arrojaba la gente el extramuro de la ciudad. Donde debiera estar el mall, por ejemplo. Pero lo has dicho, como ocurre en Europa. En Europa, para que sepan los vecinos, los malls están fuera, para proteger el pequeño comercio. ¿Y sabes qué? Y al final van igual, ¿o no? Si es pero los malls no pueden funcionar, por ejemplo, en España no pueden funcionar los domingos. ¿Sabías tú? No. O los sábados, los 2 días. Primero, están fuera de la ciudad, y segundo, no pueden funcionar los 2 días del fin de semana, para proteger el pequeño comercio, el comercio de barrio. Yo presenté un proyecto sobre esto, ahí está todavía durmiendo el sueño de lo justo en el Congreso. Bueno, hay hartos durmiendo ahí en el Congreso. Hartos durmiendo, así que yo espero ir a despertarlo. Entonces, es un proyecto maravilloso porque es un edificio muy buenas terminaciones, en un barrio muy consolidado, la gente está feliz, los departamentos son grandes, maravillosos. Así que, y pudo resolver el problema de la urgencia de ver qué hacíamos con tanta gente con el papelito del subsidio. Pero además la ministra decía una cosa que es muy cierta, ese proyecto, ese programa del Ministerio de Vivienda llegó para quedarse, para que haya más integración, para que los que están postulando a la vivienda no tengan que pensar que siempre van a ser arrojados a los límites de la ciudad. Y el segundo es aquel proyecto, que también estuvimos ahí, que te acuerdas de estas viviendas entregadas después de la reconstrucción del terremoto en Cartagena que se empezaron a hundir y que fueron demolidas.
Bueno, había gente que lloraba porque luego de tanto dolor, de tanto sufrimiento, haber primero perdido la casa, su vivienda para el terremoto, de haber conseguido un subsidio aquí en Cartagena, de haber visto cómo ese proyecto se hundía literalmente, hasta la noticia dramática de sus viviendas serán demolidas, hasta el día de hoy en que le entregamos las llaves de su nueva vivienda, la verdad es que la emoción era infinita, pero sobre todo porque además la ministra anunció que con la entrega de esas viviendas en San Antonio, donde hoy día hay gente de San Antonio, pero también de Cartagena, estaba el alcalde de Cartagena ya, se cumple el 100% de las obras pendientes de la reconstrucción del terremoto del 27F. O sea, yo creo que es una buena noticia para la región. ¿El 100% pero en Chile o no, de la de zona? la región, perfecto. De la región, que es una buena noticia. Nos queda todavía, estuve ayer en el Cerro Merced, temas pendientes de la reconstrucción derivada de los incendios, pero el terremoto se termina, la reconstrucción pendiente con las obras entregadas en la quinta región. Bueno, en San Antonio. Una muy buena noticia. Muy buena noticia. Marcelo Díaz, candidato a diputado por el Partido Socialista del Distrito 7, ya en terreno, ¿cierto? Conociendo la realidad de las personas. Además, hemos visto en el Facebook que tiene también mensajes en donde invita a la gente a conversar, a dialogar, a entregar sus opiniones, algunas inquietudes, y también hemos visto ahí algunos comentarios en donde está invitando a escribir un correo electrónico. Por lo tanto, también lo hacemos nosotros. Si desea conocer algo ya más personal, hacerle alguna otra pregunta a Marcelo Díaz, lo puede hacer en el Facebook Marcelo Díaz. Marcelo Díaz de... No, Marcelo Díaz de, Twitter Marcelo Díaz de, Instagram Marcelo Díaz de, y mi sitio web es marcelodiaz.cl, y el correo electrónico es contacto@marcelodiaz.cl. Y si me permites, para cerrar, es exactamente lo que yo le digo a la gente, que como candidato no voy a prometer que los problemas se van a resolver mágicamente si yo soy elegido diputado, porque soy uno de muchos. Pero sí puedo asumir un compromiso cuyo cumplimiento solo depende de mí, y es no desaparecer después de la elección. Estar ubicable. Y que la gente sepa que si me escribe alguna de estas redes sociales y direcciones, al que va a encontrar al otro lado es a mí. Me demoro a veces un par de días porque soy yo, no es un asesor, no es mi secretaria, porque estar ubicable es lo mínimo que un candidato y luego un diputado puede y debe hacer por la gente a la que aspira a representar. Bueno, queremos agradecer entonces, Marcelo Díaz, que haya estado nuevamente con nosotros y por supuesto entregando esta información a la comunidad, porque queda muy poco para el 19 de noviembre y aún se pueden hacer consultas y también conocer cuál es la opinión, cuál es el punto de vista, cuál es el pensamiento del candidato presente, porque lo importante, independiente del color político, es que todos el 19 de noviembre tenemos que ir a votar, porque es un deber cívico. Así lo hacemos nosotros, por eso que nosotros invitamos también a hacer lo mismo. Vote por quien quiera, por quien le guste más, pero hágalo. Pero vote. Sí, porque no pueden decidir por uno. Así que, bueno, Marcelo Díaz, que le vaya muy bien. Esperamos verlo antes del 19 de noviembre, para que nos vaya contando también otras cosas del Distrito 7, y por supuesto lo más importante que dijo es que no va a desaparecer, porque es lo que le critican mucho a muchos parlamentarios en cuestión a lo largo de todo Chile. Así es. Muchas gracias, un abrazo cariñoso a todos. Gracias. Gracias a usted también, y ustedes sigan en la compañía de Giro Visual Televisión. Hasta pronto. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento y sentir de Giro Visual Televisión, el canal de la Quinta Región.